El doctor Gustavo Carpintero es psicólogo mexicano, máster en terapia de familia y de pareja, especialista en sexología clínica y educativa, es especialista en todas estas terapias que están tomando grande auge el día de hoy, terapias modernas y posmodernas, es escritor, investigador, docente universitario, tiene unos excelentes programas de televisión educativos, psicoeducativos para las familias, las parejas. Uno se llama Diálogos en Familia y el otro La sexualidad es cuestión de tres. Yo creo que pronto vamos a organizar, ¿verdad, Gustavito? Una certificación Sí, ahorita. todo lo que es sexualidad, ¿verdad? Que tantas herramientas requerimos, tanto para la parte personal, para ustedes en su habilidad terapéutica. Y me consta que es un excelente, excelente terapeuta en ese espacio y yo sé que nos va a dar grandes herramientas. Entonces hoy tenemos la conferencia Pandemia y Salud, consejos para la salud emocional e higiene mental. Estoy segurísima que va a ser de gran provecho para todos y para todas. Y perdón por el impasse, Gustavito, y a los chicos, de verdad que no sabemos cómo se generó esta doble transmisión, pero bueno, ahí Anita, que es la que nos colabora, ya lo está solucionando y ya lo solucionó. Bienvenido a Costa Rica de manera virtual. Espero pronto poder tenerte de manera física por estos lados. Bienvenido y bueno, disfrutemos la conferencia hoy. Al finalizar vamos a hacer preguntas, entonces no sé si María Jesús me ayudas, porfa, con las preguntas al final. Sí, claro, doña Dora, con todo gusto. Okay. María Jesús es una de las representantes al Consejo Estudiantil, una chica que trabaja muy fuerte por las escuelas. Entonces, bueno, gracias Gustavito por estar acá. Muchas gracias, doctora Dora Celis. Un gusto, amiga, como siempre. Y bien lo dijiste, o sea, es la tercera ocasión que me siento muy honrado por estar en la Huaca, ¿no? Con mucho cariño de la universidad, que es una universidad muy bonita, muy querida y de gran prestigio. Y esto se alcanza con el trabajo, ¿cierto? Entonces, pues muy agradecido, muy honrado. Y pues a todos nuestros colegas, amigas y amigos, pues espero que esta conversación, que pues es más como puntos, ideas, sugerencias, pues sea de su interés. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla, la presentación en la pantalla. ¿Y ahora cuál es? Un segundo. A ver si aquí la podemos ver. Pregunta, ¿ya la visualizan? ¿Ya la pueden mirar? Vemos dónde está buscando el archivo, pero no la presentación. De verdad, yo ya la tengo aquí abierta. Eh, ¿Todavía no la visualiza? No, al menos yo no, si alguien la ve nos ayuda. Yo tampoco puedo verla al igual. Veo el archivo, pero no la presentación. Le, le doy donde está la flechita, ¿cierto? Para compartir. Sí, 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 sí. Entonces ahí la genero, luego ¿qué hago? Le doy Le das flechita, le das compartir. unirse a la conversación, no, No, ¿verdad? Bueno, ya le le das di flechita compartir. y le das donde dice compartir pantalla. Y si tiene sonido, en la parte derecha, superior derecha, dice incluir sonido del equipo, por si tienes algún sonido. Ahí me abre, pero entonces le doy en la pantalla. Sí. ¿Ya se visualiza? No.
Ah, como no conozco esta plataforma, algo estoy haciendo mal. A No ver, te una preocupes, disculpa. si quieres puedes ir conversando y me la mandas al correo mío y yo te la paso acá, por si acaso. Sí, yo creo que sí. Porque, bueno, más o menos es como la de Zoom y le hacemos así, ya queda, pero no entiendo por qué no la carga. A ver, mostrar. Un segundo. Ir a la pantalla completa, mostrar. ¿Sí la visualizan? No, Ah, no, entonces sí la voy a tener que mandar en el correo. A ver, me van a tener que esperar tantito no te preocupes. porque algo no estoy haciendo bien. Dice, ¿dónde está la ventana compartir? ¿Cómo ha estado, Dorita? Bien, Gustavito, muchas gracias. Con ganas de viajar. Sí, ya, ¿verdad? Ya hace falta. ¿Todavía no tiene fecha para viajar? No, para final de año. Ay, voy a mirar en no deseados, a ver si. Ya lo Ya mandé. se ya la envié. No me ha llegado. Entonces, Si quieres, mientras yo reviso, María Jesús, ¿le puedes ayudar a guiar? A ver cómo ayer, a ver si es que de pronto. Sí, claro, doctor, ya intentó en donde dice compartir pantalla, en vez de poner compartir pantalla general, donde dice compartir ventana. mm, a ver, mostrar. Es que me sale, dice incluir sistema de audio. Bueno, pues ahí le di clic, ¿no? Pero abajo me salen las pantallas. Ajá, Entonces, ajá. Y no le dice sale una opción que dice ventana. ventana, sí. Ahí le doy. Ajá, ajá, dele clic ahí, por favor. Ok, ya está. Ajá. Y ahí ya podría abrir el PowerPoint o la presentación en donde la tiene sin salirse de compartir. Pero no me sale, o sea, no veo mi ventana, pues, para jalar, para incluir la presentación. Y si presiona X, no sé cómo se llama, la tecla donde uno se sale como de la pantalla completa. Ajá. Ajá.
Ajá, por ahí. No sé si la cerré, acá está. Bueno, ya me llegó. Si quieres yo lo comparto. Si quieres, da clic allá, Gustavito, y yo te comparto acá. Está bien. Entonces, ¿usted la va a ir pasando? Sí, 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 sí. Tú me dices y yo la voy pasando. Ya, si gusta la puede, nada más que yo la visualice porque si no va a Pero ser... necesito que dejes de compartir. A ver, creo que ya, Listo. Ya está abriendo. ya. Me acordé un meme ahorita que dice que si te urge una presentación, disimula ante la presentación que no la necesitas, porque ella lo sabe. Sí. ¿Sí la está subiendo? ¿O sea, la está Y ya, cargando? aquí la estoy. Sí. ¿La ven? Sí, sí, Listo. ya se ve. Listo, listo, chicos, ahí qué pena, pero bueno, estas son las cosas de la tecnología. Sí, y la verdad es que sí la tengo atrasada porque iba yo a compartir en otro, o sea, estoy en un edificio, en otro piso, pero me empezó a dar el sol así de frente y por más que me recorrí, me tuve que cambiar corriendo y bueno, ya estamos. Bueno, le pasamos, Dorita, por favor. Le damos la siguiente. Bueno, entonces vamos a iniciar, amigas y amigos. Muchas gracias por su comprensión, por su tiempo, por su espera. Bueno, me inicio. Entonces quisiera entrar con esta reflexión que de acuerdo a la teoría Gay, dice que el planeta Tierra es un ser vivo y que tiende a autorregularse y que todo esto que estamos viviendo, pues del calentamiento global, por supuesto todas las contaminaciones de tipo visual, auditiva, en fin, contaminaciones de radiaciones, pues todo el maltrato que se le da a la madre tierra desde pues la basura en los ríos, en los mares, en fin, todo esto que sabemos, se dice que la tierra se está vengando, ¿cierto? Entonces, pues ya llevamos prácticamente 2 años de pandemia, todavía no, por lo menos en México no sabemos para cuándo vamos a salir, por supuesto que los esfuerzos son grandes, que se están haciendo pues a nivel mundial, pero me parece que el modelo que nos están otorgando al mundo y que pues es necesario, sobre todo el modelo biologista, médico, en cuanto a que unas vacunas pues, nos van a venir a ayudar, está bien, pero yo pienso que en cuestión de nuestra identidad, lo que hemos trabajado por muchos años en nuestros países, en nuestros pueblos, se tiene que seguir trabajando indiscutiblemente el modelo psicosocial, que es el modelo de ir trabajando de manera social, a través de la educación, a través de los valores, a través de la prevención. Creo que ese es el modelo que podría ser un ejemplo de Latinoamérica, de Centroamérica para el mundo, y que no habría que bajar la guardia. Siguiente. Pasamos a la siguiente. Entonces, no recordar que somos cuerpo, mente y alma, espíritu. Somos seres integrales. En muchas áreas se habla de salud física, salud psicológica, salud emocional, salud mental, salud espiritual, en fin. Por supuesto que la salud es la salud. La salud se tiene que integrar de manera integral y solamente como para entender un poco desde la metafísica o desde la psicología transpersonal o áreas de especialización del pensamiento, recordar que el cuerpo humano es una maquinaria perfecta. O sea, en nuestro cuerpo contiene toda la farmacia más completa que se pueda tener en el mundo. Entonces, tenemos que seguir alimentándonos bien, ya lo vamos a ir reflexionando
para que nuestro cuerpo sea saludable, esté equilibrado. Entonces, en esta metáfora quiero decirles que el cuerpo es como equivalente a un cubo de agua, ¿cierto? Un cubo de hielo, digamos, es un estado, se encuentra el hielo en un estado sólido y está vibrando molecularmente a un nivel. Pero si a ese cubo de agua, de hielo, le imprimimos calor, se va a empezar a derretir. Digamos que ese sería el estado líquido, y es el estado mental del ser. Y si le pusiéramos más calor, es posible que esa agua se empiece a vaporizar, es decir, se hace vapor, ¿no? Y entonces ese sería el estado espiritual. Y nuevamente, si a ese estado gaseoso le imprimiéramos frío, es posible que empezara a gotearse, se empezara nuevamente a convertir en estado líquido, que es el estado mental, y entre más frío sería el estado sólido del cuerpo. Entonces son tres elementos en un mismo, tres estados, perdón, en un mismo elemento, H2O, y cada vez que respiramos, por ejemplo, oxígeno, estamos llevando a nuestro cuerpo millones y millones de partículas de luz. Y esas partículas de luz además contienen agua y contienen otros minerales como oro, etcétera, etcétera. Entonces esto es algo muy interesante para que sigamos teniendo, digamos, ese pensamiento y ayudemos a conectar a nuestro cuerpo con la naturaleza y la naturaleza con nuestro cuerpo. Lo vamos a ver en un instante. Siguiente. Entonces, la salud psicológica, pues es una propuesta que surge en Argentina, ¿no? Con Pichón Rivière, otros colegas, el doctor Marco Mureta de México, junto con nuestra doctora Dora Patricia Celis, y en fin, muchos colegas, amigos y conocidos de Latinoamérica, pues se vienen impulsando, trabajando la salud psicológica. Y esto es muy importante porque mucho de lo que se trabaja en la salud psicológica, que contiene aproximadamente 23 principios, que seguramente los han de conocer, y además 7 subgrupos. Entonces, ¿cómo mantener una salud psicológica para que tengamos una mejor salud mental? Entonces, nosotros decimos que la salud psicológica es antes de la salud mental, porque ya cuidar la salud mental le cuesta a nuestros gobiernos muchísimo dinero. Entonces, la salud psicológica empieza desde cuidar la salud, por supuesto, tener que hacer todo lo necesario para promover una cultura de vitamina o una cultura vital, que bueno, ya lo estaremos desarrollando. Siguiente. Entonces, de manera general, digamos que dentro de la psicología, pues podríamos hablar de una neurosis y una psicosis, ¿no? La neurosis, digamos, es un estado alterado que tiene que ver con, digamos, afectaciones en el carácter, en el temperamento, y claro, si no se atiende puede convertirse en un trastorno, pero prácticamente en todos los países y en todas las personas entran y se encuentran en un estado de neurosis, ¿no? Sin embargo, la psicosis cada vez está ocupando más terreno. Ahora con la pandemia y con las guerras, problemas de adicciones, el estrés que generan un poco más de 100 enfermedades, ¿no? Pues obviamente que esos estados de psicosis, que ya son estados más alterados, se pierde el sentido de la realidad. Entonces, el cuerpo humano es una maravilla, el cerebro utiliza mecanismos de defensa, y que estos mecanismos de defensa, ya lo decía Freud, ¿no? De negación de la realidad, proyección, introyección, en fin, todos estos mecanismos que hemos estudiado durante las carreras de psicología por años, pues siguen teniendo un manejo en cuestión del control de la persona. Entonces, es importante no perder de vista esto para tener una mejor salud psicológica, ya que de lo contrario se le va a tener que invertir mucho dinero y muchos esfuerzos. Claro, en los casos que sea necesario habría que hacerlo, pero de atender la psicosis. Les doy un dato, por ejemplo, ahora con la pandemia en México y bueno, en muchas partes del mundo se incrementó, por ejemplo, las adicciones al alcohol, ¿no? Entre otras. Y vemos que cada vez hay chicos, en promedio aquí estadísticamente están como a los 14 años, ¿no? Promedio de edad, estadísticamente hablando, pero ahora con la pandemia se ha bajado hasta
dos puntos. O sea, hay chicos que ya están tomando de 11 y 12 años, están iniciándose en el tabaquismo y en el alcoholismo, y otros casos más en otro tipo de drogas. Entonces, además, esta pandemia, digamos, ha hecho a través de permanecer más tiempo en casa y pues recibir clases en línea, pues ha hecho que muchas veces estén muy ansiosos, muy fatigados, muy aburridos, a chicos que ya no soportan más estar en clase en línea, y eso está provocando, entre otras cosas, con problemas en la familia, como problemas de violencia, se ha subido, depresión, en fin, muchas afectaciones psicológicas, que esto pues está alterando y puede afectarse la salud de nuestros pueblos y de nuestros jóvenes y de nuestros niños y niñas. Siguiente. Entonces, mucho se ha hablado sobre los cuidados de la salud, pero digamos que en proporción en materiales, poco se estaba hablando sobre los cuidados de salud mental, ¿no? Ahora ya encontramos muchos materiales, pero este trabajo lo preparamos a principios de la pandemia, y quiero decirles que, bueno, pues ya se venía deslumbrando un poco los comportamientos a nivel colectivo, tanto en lo colectivo como en lo individual, de lo que iba a ser. Entonces, un poco para ir dándole contexto a esta presentación, a esta charla, decimos que los enemigos de la salud, por supuesto que seguirán siendo el miedo como una forma de control social, y el miedo a partir de que se estaba desconociendo o se ignoran muchísimas cosas. Hoy en día todavía no sabemos, por lo menos yo no lo sé, cuáles van a ser las repercusiones de las vacunas, digamos, a futuro, a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque pues esto se sigue aprendiendo, se sigue investigando. Y fíjense qué interesante, o sea, la ciencia está trabajando muchísimo, hay avances enormes en la ciencia, sobre todo en la ciencia médica, en la tecnología, pero nos estamos dando cuenta desde la psicología que hay un retroceso, hay una inestabilidad emocional en las personas, sobre todo en las y los jóvenes. Entonces, el miedo, la culpa, son enemigos de la salud. El estrés, por supuesto. Prácticamente no hay una persona en el planeta que pueda decir que no tiene estrés. O sea, prácticamente todos tenemos estrés. Claro, lo podemos dividir en un estrés sano, positivo, ¿no? Y en un estrés, pues, enfermizo o anormal, etcétera, ¿no? Y tenemos que aprender a adaptarnos, a aprender a vivir, pues, con estrés, pero también aprender a vivir en modo relajación. Lo vamos a ver en un instante. El cerebro está diseñado para buscar el peligro, está diseñado para huir o luchar, ¿no? Y entonces siempre va a buscar las tragedias, las cosas más negativas. Entonces, si no le ayudamos a nuestro cerebro, pues no va a ayudar a nuestro cuerpo, y por lo tanto vamos a tener problemas de ansiedad, de angustia, gente que pues, lo canaliza desde el consumismo, los alimentos de baja calidad, y bueno, trastornos como depresión, miedo a estar solos, miedo al futuro, miedo a enfermarse, miedo a fracasar, entre otras cosas, ¿no? Siguiente. Pasamos. Entonces, bueno, ya un poco lo adelantamos, el cuidado, la reflexión es que dice, sí, está bien, sí, podemos pasar. Quien cuida su cerebro puede cuidar su cuerpo. Nuestro cerebro, pues digamos que es de los órganos principales, ¿cierto? Es donde se regula pues toda la masa crítica, en fin. Pero fíjese qué interesante, se han hecho estudios, investigaciones donde reportan que el corazón, en esta parte también del tórax y en el estómago, se han encontrado células equivalentes al cerebro. Quiere decir que nuestro corazón también piensa, y piensa más rápido que nuestro cerebro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque ya lo decía desde la programación neurolingüística como Richard Bandler o John Grinder, que decía, ten mucho cuidado en lo que piensas porque se te puede cumplir, sea bueno o sea malo.
Entonces, esto es muy interesante porque se han encontrado más de 30,000, digamos, células equivalentes a neuronas en el corazón, y como es un órgano, a diferencia de que se pensaba que era débil, ¿no?, frágil, el corazón es un órgano muy fuerte que mantiene mucha energía, mucho magnetismo por estar bombeando la sangre, y junto con esas células que si se conectan a nivel masa crítica, a nivel cerebral junto con el corazón, prácticamente podríamos realizar como personas muchísimos hallazgos, muchas cosas. O sea, podemos hacer de nuestro cuerpo, de nuestra mente, un estado de mejor bienestar. Me explico. Existen, digamos, en México nos han enseñado que tenemos 5 sentidos. En realidad son 9. Son 9 sentidos los que tenemos. 5 son externos y 4 internos. Los externos, pues es el sentido visual o de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿cierto? Son los sentidos externos del cuerpo de las personas. Pero los otros 4 sentidos internos, y que son muy importantes, por ejemplo, uno más, es el sistema inmunológico, que es el sistema que interactúa con todos los demás sistemas, dependiendo de lo que uno observe, lo que uno escuche, lo que uno olfatee, guste, en fin, tiene sentido para la salud o para la enfermedad. El otro sentido es el pensamiento. El pensamiento también es un sentido. Entonces, cada vez que estamos pensando, estamos creando química cerebral. Estamos haciendo, se regresó la diapositiva, estamos haciendo, tenemos mucha información y mucho memoria. Entonces, es importante tener control de nuestros pensamientos. Y también otros sentidos son las emociones, ¿no? Y mucho de lo que nos han enseñado o hemos aprendido a través de los estudios, tanto formales como informales, es que las emociones son de tipo individual. Pero, a mi experiencia, yo pienso que son más de tipo social, ¿no? Claro, los puede generar un individuo, una persona, pero que lo que tu corazón o tú estés sintiendo más o menos a 3 metros a la redonda, prácticamente lo están sintiendo las demás personas. Y el pensamiento puede llegar a 6 segundos prácticamente a cualquier parte del mundo o al otro lado del planeta. Y si fuese una emergencia, podría llegar al instante. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? Entonces, para un poco resumir, en esta gráfica, en esta diapositiva, vamos a ver que hicimos 6 subgrupos, ¿no?, del cerebro. Entonces, ¿cómo es el cerebro de un niño o una niña entre 5 a 11 años de edad? ¿Cómo es el cerebro de un adolescente entre 12 y 24 años aproximadamente de edad? El grupo 3 podrían ser adultos jóvenes de 25 a 50, adultos de edad media de 51 a 70 y adultos, digamos, mayores de 71 años en adelante, ¿cierto? La ciencia está tan avanzada que va a ser posible en poco tiempo, ya lo están haciendo, poder, digamos, incidir en los genes, y va a haber personas que siempre ha habido, ¿no? Pero creo el mayor número, fácil van a poder estar llegando a 90, 100, 110, 120 años. Todo es cuestión de creer y de cuidarse. Entonces, ¿qué es lo que quiero narrar? Que imagínense en este experimento que a unas personas de cada grupo les diéramos a fumar, no sé, alguna droga, marihuana. ¿Podemos pasarle, Doris, y luego regresamos de nuevo? Imagínense que a los niños, ahí está, ese es un cigarro, un tabaco, pero que fuera marihuana. Regresamos, le diéramos de fumar marihuana a algún niño, a alguna niña del grupo 1. Regresamos. Y igual le diéramos un cigarro a un adolescente, le diéramos un cigarro a del grupo 3, una persona de entre ese promedio de 25 a 50 y así, al del 4 y el 5. Bueno, ahora no los voy a poder escuchar, pero ¿a quién cree que le haría más daño de esos grupos? En algunos ejercicios que hemos hecho, digamos que está muy dividido. Algunos dicen que le hace más daño al grupo 1, que es el de los pequeños. Por supuesto que si le hace daño a los niños, pues ellos no se intoxican, son muy, digamos, muy jóvenes, muy prematuros.
Otros dicen que les hace más daño a las personas mayores, ¿no? Y luego les cambio la pregunta, digo, bueno, y de esos 5 grupos que hemos hecho, ¿a quién creen que le hace menos daño fumar marihuana o utilizar droga, ¿no? Digamos, en menor proporción. Está claro que le haría daño a todos, o sea, a todos, ¿no? Salvo que fuera para alguna prescripción médica, de algo muy puntual, ¿no? Y no tanto la marihuana, sino la sustancia del cannabis, ¿no? Que está demostrado que está ayudando muchísimo para curar muchas enfermedades, entre ellas la epilepsia o controlarla. Pero bueno, hablando de drogas, a todos les haría daño. Pero al que menos le haría daño, y lo voy a sintetizar porque me llevaría mucho tiempo y tendríamos que hablar de más cosas, sería al grupo de 25 a 50 años. Les serviría hasta para relajarse, hasta para descansarse un rato, ¿no? O sea, digamos que ese grupo le podría ayudar, si así lo desearan, fumar. Pero de los 5 al que más daño le haría y es más peligroso, incluso más que el grupo 1 y más peligroso que el grupo 2, es el de los adolescentes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el cerebro, para que me explique, de los niños es como un avioncito, es un cerebro muy imaginativo, donde pues hacen uso de la imaginación, de la fantasía, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso que hemos estudiado por años. El de los adolescentes es un Ferrari, es un coche de Fórmula 1 de carreras. O sea, el cerebro del adolescente, hombres y mujeres, digamos, es, para que se tenga una idea, es 10 veces mucho más potente, mucho más veloz que cualquiera de los demás cerebros. Entonces, a ese tipo de grupo de personas le hace más daño la droga porque donde le llega a gustar la droga, así como su cerebro puede ser capaz de aprender no una, sino 3 idiomas casi al mismo tiempo, realizar algún ejercicio, algún deporte de manera más competitiva, estudiar artes, por supuesto, estudiar sus clases, sus materias, tienen capacidad para hacerlo. Pero si esos jóvenes no se les canaliza, no se les orienta, no se les motiva a hacerlo, entonces cuando su cerebro se llena por ejemplo, de recompensas de satisfacción inmediata, como puede ser la comida o el mínimo esfuerzo o estar mucho tiempo en las redes sociales, en los aparatos, jugando, entonces más fácil, mucho más fácil que los demás crean una adicción y es mucho más difícil poderla, digamos, sanar o curar o restablecer. Entonces, y bueno, así tendríamos que ir hablando de los cerebros, ¿no? Pero también hay diferencia entre el cerebro de las mujeres y de los hombres, ustedes lo han estudiado. En el caso de las mujeres, pues obviamente está demostrado que en gran parte de los niños, las niñas, heredamos la inteligencia de nuestra mamá, las mujeres, tienen más altamente desarrollado el sentido de la vista, quiero decir, del oído, del olfato, ¿no? Pueden hacer más actividades al mismo tiempo, su cerebro está, digamos, capacitado para hacer 5 más 2 menos 2, o sea, pueden hacer de 5 a 7 actividades al mismo tiempo. Por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo, que interactúan más de 20 millones de habitantes, vemos a las mujeres cómo van manejando, se van pintando, van cantando, le van ayudando al hijo a hacer la tarea en las conglomeraciones, van platicando también en el celular con su familia, le van pitando al señor de enfrente, ¿no? Que se quite, o sea, todo al mismo tiempo, ¿no? O sea, y los hombres tienen que ir fijos porque si se distraen o algo, bueno, pueden hasta chocar, ¿no? Entonces, es un poco el ejemplo y es importante que aprendamos a cuidar nuestro cerebro para tener un mejor cuerpo y una mejor salud emocional e higiene mental. ¿Pasamos? Entonces, siguiente. ¿Qué es lo que le gusta al cerebro para mantenerlo sano? Bueno, el cerebro le gusta hacer ejercicio, le gusta comer verduras, frutas, sobre todo alimentos de luz que provienen del sol, de la tierra, del agua, ¿no? Frescos. Una de las mejores formas de cuidar al cerebro es estudiando, ¿no? A través de leer, escribir, en fin. Le gusta también la música, le gustan los retos, las curiosidades, las cosas nuevas. Le gusta usar la tecnología y ser tecnológicos, pero, digamos, aprender a administrar sus cosas, entre otras.
¿Qué es lo que no le gusta a un cerebro? Siguiente. Y que eso habría que tenerlo en cuenta y sobre todo decirle a los niños, a las niñas, a los jóvenes, digamos a todo mundo, pero las personas de menor edad, pasamos a la siguiente, para que podamos cuidarlo. Entonces, no le gustan las drogas, le hace mucho daño. No le gusta el cigarro, el alcohol, no le gusta desvelarse, ¿no? Cada vez que alguien se desvela, más o menos puede perder entre 1.500 a 3.000 neuronas, se le mueren. ¿Me explico? Entonces es muy importante el dormir, que ese es uno de los consejos que estaremos haciendo para poder tener un autocuidado, tanto personal como un cuidado mutuo de nuestros seres queridos. Siguiente. Entonces, la higiene mental es esa limpieza o ese aseo para conservar la salud y prevenir enfermedades, ¿cierto? Entonces, necesitamos hacer un conjunto de medidas para conservar esta salud y el día de hoy, si nos da tiempo, bueno, más o menos unas 10, 13 consejos prácticos necesarios, fundamentales, que yo voy a poner a su consideración. Seguramente muchos ya los están haciendo, pero el cerebro necesita tener ese hábito de repetición, repetición, para poder ir cambiando esos patrones negativos e ir ayudándole a que se programe para ser más feliz. Entonces, le damos. Pasamos. Primer consejo para una mejor salud emocional y higiene mental. El tiempo. Hay que recordar, colegas, amigas y amigos, que el tiempo es un recurso irrenovable. Si no aprovechamos nuestro tiempo, bueno, quizás lo podamos hacer mañana, pasado, pero ya no va a ser lo mismo. Entonces, el tiempo tenemos que aprender a administrarlo, a cuidarlo, ¿no? Entonces, la forma en que vives tus días es la forma en que vives tu vida. Entonces, ¿a qué le estás dedicando tiempo? Mucha gente por sus malos hábitos, pues le dedica mucho tiempo, pues estar, no sé, en las redes sociales, ¿no? O de repente, si tiene que hacer alguna tarea, alguna actividad importante, pues esa negatividad, que puede ser a través de angustia, a través de ansiedad, a través del estrés, ¿no? A través de ciertos negatividad, dice, espera tantito, ¿no? O sea, ahora no. Entonces, cuando te das cuenta, ya dejaste pasar media hora, una hora e incluso hasta días y no has hecho lo que te toca hacer. Entonces, el primer consejo es que tienes que administrar tus tiempos y tú decides si eres de los que va a favor de sus tiempos o el que anda corriendo detrás de los tiempos, como yo como el día de hoy, en mi caso, ¿no? Por andar haciendo varias actividades y no poder administrar. Entonces tenemos que tener ese tiempo, ese cuidado. Segundo, pasamos, por favor. Nos vamos a ir un poco más rápido. El dormir, o sea, entender que los bebés, los niños, digamos hasta los 8, 10 años, necesitan dormir aproximadamente, claro, un bebé necesita dormir entre 20, 22 horas cuando son recién nacidos hasta el primer año de vida, ¿no? Conforme van creciendo, pues van durmiendo un poco menos. Pero ya un adolescente en adelante tiene que dormir mínimo 8 horas, 8 a 9 horas, ¿no? Porque es el tiempo que su cuerpo necesita para restablecerse. Sabemos que las funciones cerebrales pues se disminuyen, pero el cerebro está en alerta, ¿no? El cuerpo está trabajando. Tenemos 5 sistemas de desintoxicación: los pulmones, por supuesto el estómago, los riñones, ¿no? Los intestinos, ¿no? Y entonces el cuerpo, la orina, en fin, está evacuando. Entonces hay horarios durante la noche que el cuerpo empieza a trabajar. Entonces, si no se ha dormido, entonces se altera. Y entonces, cada desvelada cuesta muchísimo. Nos puede costar de 3.000 a 5.000 neuronas que se mueren. Entonces, imagínese una persona, para que recupere una desvelada, tiene que descansar súper bien, por lo menos 15 días. Pero si yo me desvelo hoy y me vuelvo a desvelar mañana, pues tendría que ser ya un mes. Entonces, muchos ya debemos meses o años
a nuestra vida, a nuestro descanso, porque no consideramos a nuestra cama como un lugar sagrado. En nuestra cama, pues muchas veces comemos, brincamos, estamos en el iPad o con el celular, y lo que menos nos disponemos es a descansar. Entonces, la mente se programa, el cerebro se programa. Entonces, bueno, en resumen, tenemos que cuidar el dormir bien. Y dormir bien es aprender a relajarnos. Entonces, para eso voy a dar una serie de ejercicios como un recordatorio para que quien guste los pueda aplicar y llevar a cabo, ¿cierto? Siguiente. Entonces, otro consejo, ¿no? Como lo hacían los estoicos, es a que al despertar habría que crear un ritual, ¿no? Entonces, este ritual podría ser que uno despierta, toma una conciencia de que ya es hora de levantarse, porque igual ya sonó tu alarma, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a su vocación, a sus creencias, pues habrá quien dé gracias a Dios, al Creador, al universo, a la vida, ¿no? Y de ahí tomar conciencia. O sea, habrá que pensar y decir, a ver, ¿cómo está mi cuerpo el día de hoy? Sensaciones internas. Me siento calientito, tengo ganas de pararme, ir al baño, tengo dormida la pierna derecha, etc. Luego, ¿cómo está la función externa, no? Bueno, pues tengo se siente un poco de frío, está fresco, estoy escuchando que está lloviendo, o están cantando los gallos, los perritos, etcétera, etcétera. O sea, uno toma conciencia. Luego de eso, se conecta con la respiración, ¿no? Habrá que tomar conciencia cómo se respira, cómo se retiene y cómo se exhala, ¿no? Una vez que lo hace así, entonces habrá que hacer como un ritual. Yo sugiero 20 cosas que agradecer. Por ejemplo, agradezco, quiero y merezco tener un día maravilloso. Agradezco, quiero y merezco pues tener una familia, una casa, tener unos hijos, tener una pareja. Agradezco, quiero y merezco que el día de hoy haga tal cosa. En fin, usted tendrá que pensar y hacer una lista de cuáles son las cosas o las personas o los lugares que necesita agradecer, porque es parte de su vida. Se agradece lo que tiene, no lo que no tiene. Ese es otro secretito que lo hemos aprendido a través de nuestros antepasados, nuestros abuelos, abuelas, en fin. Entonces, esto es muy importante. Ya después de ahí, la sugerencia es levantarse, saltar de su cama, ¿verdad?, de donde se encuentre, y estirarse, como se estiran los perritos, los gatitos, ¿no? Y mover el cuerpo. Y ya de ahí, bueno, pues lo que proceda, a lo mejor va al baño, se cambia, o si puede hacer ejercicio, habría que hacer lo siguiente. Entonces, también se sugiere meditar, ¿no? El mindfulness, ¿no? Que son ese entrenamiento para mantener una atención plena, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de meditación. Claro, podría usted poner un tutorial si es que no lo hace, pero está demostrado que las personas que meditan, para empezar, ganan tranquilidad, ganan bienestar, ganan paz. También se ha visto que conforme van meditando durante el tiempo, prácticamente como que rejuvenecen, o no como, rejuvenecen. También se dan cuenta que tienen mejor atención, mejor concentración, mejor desarrollo, mejor bienestar. Hace que su cuerpo funcione mucho mejor, ¿no? Entonces tiene muchos, muchos beneficios. Entonces habrá que hacerlo, pero una meditación creativa que yo le llamo, que sea solamente quizás hasta por 2 minutos, de 10 a 2 minutos, visualizando en esa meditación lo más importante que podría hacer usted durante su día. Siguiente. Entonces, son consejos que ayudarían a tener una higiene mental. El quinto es repetir afirmaciones, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, si lo hace por la mañana, hace algunas afirmaciones de autoestima, afirmaciones sobre la prosperidad, sobre la salud, en fin, hay muchos tipos de afirmaciones que son pensamientos repetitivos, ¿no? A través de una voz cantadora suya, ¿no? Puede ser que lo diga en voz viva o lo grabe, ¿no? Lo escuche. Eso es un poco para que planee y cree cuál va a ser la actitud durante su día. Pero habrá quien también lo hace en las noches, y esto es como hacer un recuento de lo que pasó el día y irse a dormir con, digamos, en lugar de irse a dormir preocupada, estresada, con pendientes, el hecho de hacer sus afirmaciones
le hace que se concentre, que se relaje y que su mente, a través de su cerebro, pues se programe para dormir bien, ¿no? Y por ende despertar mucho más tranquilo. Siguiente. 6. Realizar un entrenamiento físico 1 hora y aumentar tu fuerza. Bueno, el ejercicio es fundamental. Así como hay que entrenar el cuerpo, también hay que entrenar la mente, ¿cierto? Eso es lo que la charla del día de hoy, para tener ese autocuidado, para que los virus no nos espanten. Nuestro cuerpo está diseñado para combatir. De hecho, más o menos convivimos con más de 8 millones de bacterias y virus casi todo el tiempo. Y nuestro cuerpo lo ha ido haciendo. Con esta pandemia, pues nos han hecho creer, y bueno, pues no quiero hablar mal, pero ha habido mucho control. Y entonces nos hacen creer que prácticamente la gente se muere, y por supuesto, si es un agente externo, pues tarda en reconocerlo. Por eso es que hay que hacer mucho ejercicio, hay que cambiar, mejorar nuestra alimentación, justamente para que junto con vacunas y cuidados y demás, pues podamos sobrevivir. Va a venir este virus y otros virus más. Esto ya es la tendencia de aquí hasta por el resto, ¿no? Entonces, el ejercicio físico es algo que hay que tener muy en cuenta. Poder salir a caminar, de preferencia estar en lugares pues naturales, como podría ser el bosque, los ríos, el mar, en fin, o sea, hay muchos lugares donde tenemos que visitar y hacer, ¿no? Pero también hay que darnos baños de sol. Necesitamos aumentar el omega 3, el 6 y el 9. Claro, lo puede uno adquirir a través de los mariscos, de los peces, como el salmón, en fin. Tienen muy ricos en omega, también en algunas legumbres. Pero también puede comer algunos suplementos, y el omega 3 también se adquiere con los rayos del sol. Entonces, ya hay muchos jóvenes que ya no quieren requemarse porque pues les afecta. Entonces, un bañito de 15, 20 minutos diario de sol es buenísimo para todas las edades. Entonces, habría que hacerlo, ¿no? Y si lo hace practicando ejercicio, mucho mejor. Miren, el ejercicio físico se creó la necesidad a través de investigaciones más o menos en los años 60 del siglo pasado. Es decir, de los 60, 65, 70, se creó esa necesidad de que era importante hacer ejercicio ya de manera más formal. Se ha hecho toda la vida. Nuestros antepasados en México, digamos hace 500 años, caminaban en promedio de 45 a 50 kilómetros diarios para ir a traer agua, para tener alimentos, etc. Conforme se ha venido en esta posmodernidad, modernidad y posmodernidad, bueno, después se caminaban 10 kilómetros, luego 5 kilómetros. Hoy en día hay personas que no caminan, pero ni 100 metros, porque se suben de su casa a su coche, de su coche a su centro de trabajo, llegan, dan las llaves, guardan a alguien en el coche, se suben al elevador, suben, llegan a su oficina, trabajan, no sé qué, vuelven a salir del baño, bajan el elevador, ya lo están esperando con su coche, van a comer al restaurante, está el valet parking, le dan la llave, entra al restaurante, come bastante bien, regresa, se sube a su coche y se va a su casa, etc. Entonces, si le sumamos, pues no caminó ni 1 kilómetro. Entonces, pues imagínense todo esto en cuestión de ejercicio. México es el segundo país que tiene más gyms, lugares para hacer ejercicio, después de Estados Unidos en Latinoamérica. Pero tristemente, el número de porcentaje de personas que hacen ejercicio de manera poco más formal, digamos que de 10 jóvenes, lo están haciendo aproximadamente 6 en promedio estadístico. Pero de esos 6, digamos que de manera persistente, disciplinada, ¿no? Con esa fuerza de voluntad diaria, lo estarán haciendo 3 o 4. O sea, es bajo todavía, muy bajo. Y ya a mayor edad, menos ejercicio se está haciendo. Sería interesante ver en Costa Rica. Supongo que el comportamiento puede ser parecido, pero a mí me parece que ustedes son mucho más disciplinados que todavía que nuestra cultura en México. En todo caso, bueno, habría que sumar. Ahora, eso es el ejercicio físico, pero en este siglo XXI, en esta segunda década del siglo XXI, se está viendo y se crea la necesidad de hacer ejercicios mentales, ya de manera profesional, ordenada.
Por eso es la importancia de estos consejos y empezar a trabajarlos diariamente, diario. Como el aprender a cepillarse los dientes. Uno lo hace no por 3 meses, lo hace por el resto de la vida. Lavarse la boca, enjuagarse. Así va a tener necesario o es necesario trabajar los ejercicios mentales más allá de su profesión, más allá de su ocupación, de su actividad laboral. Habría que hacerlo. Siguiente. 7, bueno, antes de dormir, pues habría que hacer una evaluación. Aquí, bueno, hay autores que proponen, ¿no? Por ejemplo, el diario de gratitud. Es algo que se lo recomiendo. Nosotros en el modelo de la Escuela de la Felicidad, que trabajamos en Sinergia, Centro Psicológico en México, que tenemos un modelo para trabajar la felicidad con niños y con personas adultas, nos ha dado mucho resultado porque ahí utilizamos ese modelo, que es el del frasco de la felicidad o el diario de la gratitud. ¿En qué consiste? Bueno, son varios pasos. Una es que tú decidas si lo haces por la mañana o por la noche, des un tiempo de tu agenda, más o menos 10 minutos, para que puedas escribir algo de qué agradecer. La gratitud es importante. Entonces, tenemos que hacerlo con intención. La ciencia ya lo reporta como los grandes beneficios que se obtienen al cuerpo, a la mente, para poder trabajar. Entonces, es algo que hay que tomar muy en serio, ¿no? Entonces, está la anécdota de hace muchos años en una aldea, dicen que había un anciano, ¿no? Y que ese anciano subía todos los días a una montaña ahí pequeña, un cerro, y con mucho esfuerzo, porque pues ya era bastante grande, subía, pero que veía que regresaba muy contento, muy emocionado, aunque venía arrastrando la pierna, siempre con una sonrisa y se mantenía muy, muy vital y muy entusiasta, en fin, ¿no? Entonces, en el pueblo, en la aldea, se rumoraba que ese señor pues tenía un pacto, ¿no? Que era una persona, un mago, ¿no? Porque tenía un secreto y que ese secreto pues no lo había revelado. Entonces, como veían que era muy entusiasta, pues un día un joven, queriendo conocer ese secreto, se dio a la tarea de poder seguirlo, ¿no? A escondidas. Y efectivamente, subió ahí escondiéndose entre las rocas, entre los árboles, no sé. Y llegó el anciano hasta la parte más alta y escondido también estaba el joven. Después de ahí se fue una piedra, ¿no? Y en voz alta empezó a decir el anciano algo así como, gracias vida por darme la oportunidad y este día de estar en este bello lugar. Te agradezco que los ríos, el aire que respiro, agradezco la vida que me has dado y agradezco seguramente todas las oportunidades que me seguirás dando. Gracias por mi existencia y por la asistencia de este joven que hoy me acompañó, ¿no? Y entonces el joven, al darse cuenta que había sido pues descubierto, salió y le dijo, a ver, anciano, dime cuál es tu secreto, ¿cómo le haces para estar tan sano, tan fuerte y a pesar de tu edad, ¿no? Y dijo el anciano, ¿secreto? ¿Cuál secreto? Bueno, mi secreto es la gratitud. Yo doy gracias todos los días por todo lo que tengo y todo lo que soy y todo lo que la vida me ha dado. Entonces, digamos que es una anécdota, pero que bien valdría la pena ponerlo en práctica, ¿cierto? ¿Cuánta gente, colegas, amigas y amigos, gasta muchísima energía pensando en lo que le pudiera pasar, pero que no le ha pasado? O sea, piensa en lo que no quiere y que cree que le pueda pasar, en lugar de enfocarse en lo que sí quiere. Por ejemplo, gente que se preocupa demasiado, ay, ¿y si me enfermo? ¿Y si me muero? ¿Y si me roban? ¿Y si me asaltan? ¿Y si me matan? O sea, ¿sí me explico? O sea, mucha gente, ¿y si me abandonan? ¿Y si terminamos? ¿Y si me engañan? ¿Y si se me acaba? ¿No? Entonces, acuérdese que el cerebro está diseñado para ser fatalista, para ver las amenazas. Entonces, si el cerebro, yo le digo, mira esa florecita, mira ese árbol, ¿no? Va a decir, sí, ahí está el árbol, ¿no? Está bonito, pero ¿dónde está la amenaza? A ver, yo quiero el peligro, porque llama la atención. Entonces, prácticamente tenemos que entrenar, obligar a nuestros sentidos a través del entrenamiento psicológico y mental para que le recordemos que tenemos que aprender a ser felices y enfocar en lo que queramos.
Y eso se logra a través de los hábitos, de la repetición y de cambiar esos patrones a través de esas creencias limitantes que en mucho daño nos han hecho. Siguiente. Bueno, el 8 pues es leer, ¿no? O sea, claro, ¿quiénes están leyendo, por ejemplo, en México? Leen los niños, las niñas, digamos, de primer año de primaria a sexto. Ya en secundaria y en bachillerato, digamos, se lee menos. Y quien también lee un poco más son los universitarios. Entonces, el grupo de universitarios y el grupo de niños pequeños son los que en México hoy por hoy están leyendo más. Pero una vez que salen de la universidad, prácticamente se lee muy poco. En México en promedio se lee, híjole, estamos muy bajos, 2 y 3 libros al año por población, por persona. Cuando en Japón, por ejemplo, están leyendo en promedio, estaban leyendo 20 libros por persona al año y han hecho ya una propuesta para que lean 50 libros al año. Imagínense. No sé, habría que hacer la revisión. ¿Cuántos libros se está leyendo por persona en Costa Rica? Claro, nosotros somos 115 millones de habitantes, es un país mucho más grande, lo cual pues también hace que los que no leen pegue en la estadística, ¿cierto? Pero más allá de que si se lee o no se lee, o mejor dicho, si la propuesta es leer, pues muchos no están leyendo, o sea, leen pero en el celular, en el Facebook, en el Instagram, pero no a través de un libro, de leerlo, sentirlo, comprenderlo. Y luego de esos que leen, ¿cuántos escriben? Todavía el porcentaje es mucho más bajo. Entonces, que no se nos olvide leer y escribir. Bueno, es algo que a mí me falta, que estoy intentando. La doctora Dorita Celis, ella pues sí lo hace y lo hace muy bien. Y bueno, habría que seguirle imitando y pedirle que nos enseñe sus secretos para también hacerlo con mayor intención, ¿cierto? Pasamos. Y bueno, elaborar la carta de drenaje emocional también para todos aquellos que se estresan o que todo el tiempo están yo le llamo mente negativa, ¿cierto? La mente negativa es la preocupación, el miedo, los pensamientos catastróficos, ¿no? La desesperanza, la apatía, es decir, todas esas sensaciones acompañadas de forma negativa, habrá que drenarlo. Entonces, cada vez que tenga una experiencia negativa, no sé, un susto, un accidente o algo parecido, habría que escribir en una carta, dedicarle unos minutos a drenar emocionalmente. Entonces, dejo aquí mi preocupación de tal cosa, dejo aquí pues la discusión que tuve con tal persona, donde pues le pido una disculpa porque me alteré, bla, bla. Entonces, se escribe todo eso malo, todo eso feo, ¿no? No se pone, no se drena a las personas, sino el comportamiento o la acción que tuvo con esas personas, ¿se entiende? O sea, yo tuve una discusión con mi mamá, pero no digo, pues dejo aquí a mi mamá, no, dejo la discusión que tuve de mi mamá, que se refirió a esto, etcétera. Y así lo hacemos. Siguiente. Tiene ventajas enormes. Les doy un dato científico. Esto fue en una iglesia ya hace muchos años, por los años 40, 50 quizás, en Estados Unidos. No recuerdo exactamente el lugar, pero recuerdo la anécdota, ¿no? Que era un lugar donde estaban llegando soldados de los años 50, porque fue después de la Segunda Guerra Mundial, y pues había gente que estaba enfermita, que iba en silla de ruedas, bueno, iban a la iglesia. Entonces llegó un sacerdote nuevo. Entonces el sacerdote nuevo le pidió a su ayudante, a su sacristán, que le llamamos en México, que además de entregar el misal o ahí la guía de la misa, les entregara a todos los cristianos, a todos los fieles, les entregara una hoja en blanco y un bolígrafo, ¿no? Y preguntó el sacristán, el ayudante ahí de la iglesia, como, ¿para qué? Dice, tú entrégaselos. Dice, porque quien venga a ver a Dios tiene que estar tiene que estar presente en cuerpo y alma. Y entonces ya una vez que estaban ahí, salía el sacerdote, pues hacía su ritual de iniciar la misa y les decía, a ver, les pido hijos y hijas, hermanos, que escriban, dejen ahí sus enfermedades, escriban sus preocupaciones, todo lo que no quieran cargar, porque vienen a ver, a escuchar la palabra de Dios
y necesitamos estar presentes en cuerpo y alma. Lo van a depositar en una urna, ¿no? Que decía, la urna de Dios. Van a pasar y si no, pues ahí alguien que les ayude y van a meter ahí esa hojita en esa caja. Y ahí se lo vamos a dejar a Dios, dice. Ya cuando termine la misa, ya cuando terminemos, quien guste puede regresar, pasar, marque su hoja, la saca y llévese sus enfermedades, sus problemas, ¿no? Como era de esperarse, pues sí, empezaron a escribir, dejaban ahí en esa urna ese papelitos, pero pues nadie regresaba por él, ahí lo dejaban porque sabían que después los iban a tirar, ¿no? Bueno, el dato interesante, que fue un dato científico comprobable, ¿no? Fue que después de varios meses, el sacristán, pues que siempre estaba al frente esperando, como recibiendo a la gente, a veces con el sacerdote, le dijo, oiga, padre, ¿qué pasó? Y ya vio que esa señora, dice, mire, hace tiempo venía en silla de ruedas, ya viene caminando, ¿no? O sea, y sabía yo que estaba muy grave. Mire, el señor de allá también, o sea, tenía una enfermedad de no sé qué y creo que ya se ve muy bien, y así, ¿no? Entonces el sacerdote dijo, no, pues no, la verdad no me había dado cuenta, pero bueno, ya sube ahí pues, al altar o donde ofrecen la misa y les pregunta, a ver, levante la mano, ¿quién desde que estamos aquí en esta iglesia pues ha tenido algún cambio, alguna mejora, ha mejorado su salud, por favor? Y bueno, la sorpresa fue que dicen que más del 90% de los que estaban enfermos de algo ya estaban mejor, ya dormían mejor, etc. Entonces, un grupo de psicólogos de una universidad, no sé si de Harvard, de Yale, en fin, se dieron a la tarea de conocer ese fenómeno, de investigar, y efectivamente comprobaron que el hecho de escribir, que lo sabemos, de escritura reflexiva, como yo le llamo drenaje emocional, escribirlo, eso tiene efectos terapéuticos. Entonces, bueno, por ahí lo cito, ¿sale? El 10, pues ya lo dijimos, comer bien, beber bien, alimentos de luz, las gaseosas, los refrescos no son de luz, las comidas enlatadas, porque tienen muchos conservadores, no son de luz. Mucho cuidado, hay muchos alimentos que no nos queremos dar cuenta, pero que vienen de otros lugares, incluso exportados, y lentamente nos están matando. Entonces, este es un llamado para que tome conciencia y mejor consuma alimentos de manera fresca. Si puede evitar la carne de animales o la carne, mucho mejor, ¿no? Entre más pronto la retire va a ser mejor. Pero bueno, yo respeto sus hábitos. Simplemente lo que les quiero decir es que hay cosas que puede ayudar a su cuerpo para que sean más naturales y que por lo tanto su cuerpo junto con su cerebro cuide de nosotros. Siguiente. Ya vamos terminando, ya vamos terminando. Bueno, cito México, ¿verdad? Como por ende que somos de aquí, conocemos un poquito nuestra historia, porque en México y toda Latinoamérica, digamos que tenemos un gran conocimiento, una gran riqueza de las plantas medicinales. Para que tenga una idea, en México existen más de 130,000 plantas, tipos de plantas, entre ellas raíces, floras, cortezas, en fin, y se comercializan alrededor de unas 1,500, ¿no? Y las plantas tienen propiedades de sanación insospechables. Y creo que vamos a regresar a esta riqueza que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque las industrias de medicamentos, los laboratorios, han hecho de la salud un gran negocio, un negocio total. Entonces, lo que también sabemos y no queremos entender es que pues cada vez que estamos consumiendo medicamentos, ya saben de cuáles, pues obviamente que se afecta al riñón, al hígado, al estómago y entre más. Hay gente que sale así de las consultas médicas con sus bolsas de medicamentos, toda con su sonrisota, porque tienen que tomarse, no sé, entre 3, 5, 10, 15 pastillas diario, imagínense. Yo conozco a esa gente. Entonces, el medicamento no te va a curar, te ayuda, porque por supuesto acelera los procesos de sanación. Lo que te va a curar es la programación mental que tú hagas junto con tus alimentos, ¿no? Ya decía Hipócrates, o sea, la mejor medicina son tus alimentos.
porque esa es una terapia. Entonces tenemos que cambiar de hábitos, tenemos que mejorarlos en todos los sentidos. Y los tés, las fusiones, infusiones, en fin, de plantas, raíces, flores, es maravillosa. Adelante. Bueno, hay que regalar un servicio a la comunidad. Tequio, en México le llaman tequio, que significa regalo a la comunidad. Hay que ayudar a nuestro planeta. Entonces, ustedes tienen una gran cultura, me consta, porque en las visitas que hemos hecho a su bello país, pues existe el turismo alternativo, ¿no? Y en fin, muchos tipos de turismo de manera ambiental han hecho muchas cosas maravillosas y que son un ejemplo no solo para Latinoamérica, sino para el mundo en muchas áreas. Habría que aprender de ustedes. Pero entonces la propuesta es que sigamos haciendo servicio social, es decir, que salgamos junto con familiares, amigos, a correr y ir levantando, si es por ahí, botellas, basura, o planear alguna actividad para sembrar más arbolitos, ¿no? O para sanar algún río, algún lago, o en nuestra ciudad, pues pintar las bancas, las lámparas, o sea, no se lo dejemos todo al gobierno. De repente hay un abuso de que no, pues para eso pagamos nuestros impuestos. Sí, es verdad, pero creo que tenemos que ayudarnos entre todos. Si cada uno cuidara su lugar de origen, donde nos toca estar, pues esta casa que se llama planeta Tierra, pues viviríamos mejor. Pero al paso que vamos a desarrollar un cataclismo. O sea, va a llegar el momento que esta Tierra, este planeta, ya no va a aguantar por tanto calentamiento, por tanta contaminación. Entonces, si algo le podemos sacar provecho a esta pandemia, es que nos está recordando nuestros orígenes, que tenemos que bajarle a muchas cosas y que, la verdad, veo que no queremos aprender. Seguimos apostándole a otros métodos, menos al método del autocuidado, del cuidado del cuerpo, del cuidado de nuestro planeta, de la sanación. Entonces, el riesgo es muy alto. Ya lo están advirtiendo los científicos desde hace ya varios años. Estamos a tiempo de no revertir, pero sí de parar, pero sí de no hacerlo en los próximos, ya no digamos 10 años, en los próximos 5 años, el daño es tremendo. Entonces, pues hay que regalarle algo a nuestra comunidad, ¿no? Esta es la invitación. Y el dar es muy bonito. ¿Pasamos? Y bueno, nuestros pensamientos de nuestros pueblos de Abya-Yala, en México es la cultura de la Toltecayo, de nuestros pueblos orígenes, tenemos más de 78 lenguas originarias, ¿no? Entonces México, como muchas partes de nuestra Latinoamérica, o mejor dicho, todas, digamos que tenemos muchas subculturas, pero estamos unidos por una misma civilización. Estamos con la civilización de las 5 más importantes de toda la historia de este planeta, tan importantes como la mesopotámica, tan importantes como la egipcia, la china, ¿no? Tan importantes como la cultura inca, también la cultura de nosotros, de Centroamérica para el norte de América, es muy importante. Entonces, fíjese, ahí tenían los pensamientos, ¿no? En la integración del ser como de la naturaleza. Se pensaban que las pirámides eran centros para hacer sacrificios. Y hoy sabemos que esas pirámides eran equivalentes a universidades. O sea, México es el país que más pirámides o centros arqueológicos o históricos tiene de todo el planeta. Egipto, por citar algo, tiene más o menos alrededor de 103 pirámides. México tiene más de 150 centros arqueológicos y nótese que cada centro arqueológico puede tener de 2 a 3 o más pirámides. Y las pirámides no era para hacer sacrificios, ahí se reunían gente que venían de muchas partes, desde Costa Rica, ¿me explico? Nicaragua, Guatemala, Honduras, etcétera, y desde Alaska venían y eran expertos en el estudio del cosmos, sabían cómo era el calendario, cómo venía el tiempo, los animales, o sea, eran expertos. Tuvimos de Centroamérica para el norte el mejor sistema de salud,
el mejor sistema de educación. No había, antes de la llegada de los europeos, los españoles, no existía un niño, una niña que no fuera a la escuela. Eso es algo que ya se nos olvidó y tenemos que recordarlo. Y bueno, me podría yo pasar hablando muchas cosas, pero lo que quiero resaltar es que teníamos también la integración de eso, de lo individual a lo colectivo. Ahora nuestro sistema es muy individualista, muy egoísta, ¿no? Estamos en un consumismo total. Ahora resulta que tenemos más libros de los que podemos leer, tenemos más ropa de la que nos podemos poner, tenemos más alimentos de los que nos podemos comer, y así. Así como una mitad del planeta tiene exceso de comida por ese consumismo, ¿no? Mucha música, mucha ropa, muchos alimentos, etcétera, también existe otra parte del planeta que padecen de hambre y que pudiéndonos ayudar entre todos, pues no lo hacemos. ¿Cuántos empresarios prefieren, agricultores prefieren que se eche a perder su aguacate, su papaya, sus piñas, porque está bajo el precio, en lugar de donarlas o regalarlas? ¿No? ¿Por qué lo voy a dar? Fíjese hasta dónde hemos llegado, ¿no? Entonces tenemos una parte estética, una parte cultural. Estuvimos en Nápoles, Italia, con los maestros de la calle, Maestri de Estrada, y ellos dicen, el arte es primero. Primero hay que enseñarle arte a los niños, a las niñas, y después llevarlos a la escuela, ¿no? Nuestros antepasados más o menos iban a partir de los 8 o 10 años de edad, empezaban a conocer, empezaban a estudiar. Antes era jugar, aprender a estar en casa, los valores, el respeto, en fin, la solidaridad, todos esos valores que nos han enseñado, ¿cierto? Y también se tenía un sentido afectivo, emocional, acerca de la vida en familia y comunidad. Entonces es algo muy bonito que vale la pena conocer y rescatar muchas cosas. Adelante. Y bueno, ya para cerrar, para terminar, pues habrá que seguir visitando, ¿no? Si tú todavía eres de las personas afortunadas, usted que tiene, vos tiene a sus papás, a sus abuelos, ¿no? No deje de visitarlos, ¿no? Ellos necesitan mucho de nosotros. Si bien es cierto, ellos han tenido la experiencia por todo lo que implica una vida, también tienen esa necesidad de sentirse apreciados, queridos, ¿no? Entonces tenemos que devolverles un poco o mucho de lo que ellos dieron por nosotros. Y es una generación que bien vale la pena, es la etapa de oro. Entonces, que no se nos olvide visitar a nuestros abuelos, a nuestras personas mayores, ¿no? Hombres y mujeres, porque ellos ya dieron todo por nosotros, o dieron mucho de lo que ellos pudieron dar. Y ahora nosotros, pues hay que agradecerlos y nos toca cuidar lo que tenemos para nuestras generaciones que vienen ya en camino, ¿cierto? Siguiente. Y bueno, habrá que cultivar la intimidad y el silencio en tu vida. Entonces, también cuando puedas, haz campamentos, sal a estudiar a otros lados, visita otros lugares, practica el silencio, también date la oportunidad de estar solo o sola. Decía el filósofo Schopenhauer, ¿no? Que mucha gente se dice sociable porque en realidad no sabe estar consigo misma. Y sí, lo vemos, sobre todo los jóvenes, ¿no? O sea, los niños de ahora pues tienen que estar con toda la música fuerte, con todos los aparatos prendidos, ¿no? Las luces, a veces de una habitación a otra, tienen que ir prendiendo todas las luces. Estando en Guatemala, una chamana nos decía, no, dice, nosotros salimos al monte, al campo, y vamos a oscuras, dice. Entonces ya el hombre moderno, la mujer moderna, ya no sabe estar en la oscuridad, le da miedo, piensa cosas feas, dice, no, o sea, es parte de la vida. Entonces tenemos que contactar con nuestra oscuridad, decía Jung, con nuestras sombras, con nuestros demonios, pero que esos demonios sean chiquitos y que lo que hagamos crecer, que sea a ese, no ese niño interior, que bueno, todos tenemos, también a ese abuelo sabio, esa abuela sabia que tenemos todos en nosotros, dentro de nosotros, y habrá que compartirlo. Bueno, yo aquí me despido. A ver, le pasamos ahorita para que ojalá si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Dice, el que no sabe sonreír, no ha aprendido a vivir. Entonces, que no se nos olvide reír, colegas, amigas. Un niño, una niña puede reír aproximadamente más de 300 veces durante un día. Y un adulto, después de los 40 años, si bien le va, puede reír 50 veces, y eso ya es alto.
O sea, entre mayor edad, menos reímos. Entonces, hay que ayudarle al cuerpo para que genere más dopamina, más oxitocina, más endorfinas a través de la plática, el ejercicio, el disfrutar lo que tú haces. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Estoy a sus órdenes y fue un placer estar con todos ustedes y ojalá de todos estos consejitos que, bueno, los hemos retomado de experiencias de colegas, maestros, datos científicos y que traté de sintetizarlo, pues sean de su interés. Entonces, estamos a la orden. Gracias. Bueno, mi muy apreciado Gustavito, muchísimas gracias. Es muy importante, sobre todo en este momento, reunir, ¿verdad? Reunir toda esa simple sabiduría, porque la vida no la complicamos por cosas simples, pero también la recuperamos por cosas sencillas, ¿verdad? Que olvidamos, como decías en Claro. un inicio. Me llama mucho la atención cuando mencionas el sentido comunitario, ¿verdad? Que allá tenemos que llegar para al menos frenar este caos, ¿verdad? El sentido comunitario, yo creo que la pandemia es un claro ejemplo de que es lo que unos dirán la vida, otros dirán la energía, bueno, lo que cada uno quiera, otros dirán Dios, pero es que justamente la pandemia es un claro ejemplo de cómo cuidando a los demás también me cuido yo, ¿verdad? Es el claro ejemplo del sentido comunitario, es el claro ejemplo de cómo tenemos que empezar a funcionar, ¿verdad? Porque cada día van a venir y esto ya se va a volver una normalidad, ¿verdad? Entonces, justamente si no aprendemos esta lección del cuidado y del cuidado comunitario y de saber que para surgir no tenemos que aplastar al otro, de tener cuidado con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que actuamos, yo creo que por ahí va y por eso surgen hoy día para una cantidad de procesos emocionales y terapéuticos la sabiduría de cuestiones ancestrales, ¿verdad? Hasta la medicina está volviendo a justamente lo ancestral. A mí esa palabra siempre se me enreda. Eh, y, eh, y definitivamente, si no seguimos ese camino, pues estamos fregados, ¿verdad? Entonces yo Sí. creo que es muy importante y más, a veces es paradójico que digo, pero ¿por qué? Bueno, los médicos dirán lo mismo, los abogados dirán lo mismo, ¿verdad? El gremio de los que estudiamos los procesos mentales, el comportamiento humano, a veces se adquiere una postura egoísta, ¿verdad? Una postura muy cientificista, de cierta falsedad cientificista y se nos olvida esta parte humana, ¿verdad? De apoyar, de estar en equipo, ser más humanos, de ser más sensibles. Si el otro no hace lo que yo quiero, entonces miro a ver cómo me vengo, ¿verdad? Y justamente por eso es que el mundo anda complicado, ¿verdad? Falta esto, me gustó mucho esa frase, me gustó mucho la recapturación de muchísimas cosas que vamos olvidando y me pareció genial, Gustavito, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna opinión, María José nos colabora, preguntas. Si tienen una pregunta, la pueden hacer en su micrófono activándolo o si gustan en el chat también. Si no tenemos una por el momento, doctor, yo tengo una, entonces la voy a hacer. Por La anoté favor. por acá. Eh, ¿recomienda usted todos estos hábitos que nos estaba comentando? Muy buenos, por supuesto, para ser aplicados por los niños y las niñas también, por ejemplo, o agregaría un hábito en específico para cuidar de la salud mental desde la infancia y qué consejos le daría también a los padres o encargados. Sí, muchas gracias, María de Jesús. Pues sí, yo digo que con los niños el juguete principal de toda niña, todo niño es el piso. Claro, ahora con mayor higiene, ¿verdad? Para que puedan estar ahí. O sea, tenemos que dejar que sigan jugando, claro, dependiendo la edad, pero en, digamos, lo que consideramos un niño, una niña, tiene que ser el jugar. Entonces, para ellos el jugar es muy importante. Pero también hay que enseñarle los valores, porque el mundo, el sistema, digamos, neoliberal,
estaba haciendo mucho énfasis en las reglas, los límites. Y me parece que tenemos que cambiar ese paradigma. Entonces, ahora tenemos que seguir haciendo más énfasis en los valores, el valor al respeto, el valor de la compasión, de la generosidad, del compartir, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera que siempre se ha hecho, pero no. A mí me parece que es una oportunidad. Y luego de ahí, generar hábitos. O sea, tenemos que generar hábitos. Entonces, a los niños hay que ayudarles, por ejemplo, a hacer hábitos para meditar, a hacer hábitos para que jueguen, practiquen. Tenemos que regresar a nuestros orígenes, como decía la doctora Dorita, donde tenemos que regresar a lo más básico. O sea, ¿de qué sirve tener mucha tecnología, muchos avances tecnológicos, muchos aparatos, si estamos ante un retroceso en la inestabilidad emocional? Cada vez se están deprimiendo más a más temprana edad, cada vez estamos viendo que estamos en un vacío existencial, justamente por toda esa, digamos, ese mercadotecnia, ese consumismo bárbaro, ¿no? Que nos vende todo el tiempo muchísimo, y entre más tenemos, menos nos sentimos satisfechos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, a las nuevas generaciones hay que darles estructura. Por supuesto que otro dato es que me parece que los papás tienen que levantarse todas las mañanas y calibrar su sentido, su actitud, porque muchos están en el modelo de la frustración, en el modelo del dinero. O sea, entre más dinero quieren, entre más trabajo necesitan, pues más se estresan y más de malas andan. Fíjese, antes de la pandemia se le preguntaba en algunos sondeos que llegamos a hacer que qué era lo que más valoraban en su vida, ¿no? Y más del 79% decían que era la familia, ¿no? Y donde más querían estar en la familia. Pero qué triste que donde menos tiempo se pasaba era en la familia, salvo algunas mujeres que están en casa, pero que además salen, trabajan, regresan, siguen trabajando, atienden los hijos, ven tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha sido muy injusto, porque una mujer trabaja alrededor de 14 horas mínimo, ¿no? O sea, 8 de laborales, 9, y más aparte el trabajo. Y los hombres más o menos en género trabajamos entre los que bien les va entre 9, 11 horas, ¿no? Entonces, todavía es muy injusto, muy injusto. Pero bueno, hay que seguir. Entonces, los adultos, padres de familia, madres de familia, tienen que adaptarse a los niños, no los niños a los padres, a la familia. Esto es algo interesante. O sea, tenemos que bajarnos a su nivel, porque queremos que los niños sean como nosotros, queremos que los niños hagan lo que los adultos quieren, lo que sus papás quieren, y la pregunta es, ¿por qué no mejor al revés? O sea, preguntarles qué es lo que necesitan y aprender a través de preguntas a interactuar y a jugar con ellos. Pero bueno, un poco aquí para, por si hay otra pregunta. No sé si contesté, María de Jesús, su pregunta. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Amigas, amigos, colegas. Bueno, creo que todo quedó muy claro. Sí. Muy claro. Y la otra palabra que me llamó mucho la atención, que también muy enriquecedor, muchas gracias, dice María Estíbaliz Aguilar. Es lo del agradecimiento, ¿verdad? Esa palabra está siendo clave en muchos procesos de restauración, el agradecimiento, porque Sí. siempre nos enfocamos en lo malo, en lo negro, en lo que tenemos que olvidar, pero no en lo que tenemos que recordar, ¿verdad? Así es. Esa palabra es mágica. Sí, 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 es verdad. Es mágica y habría que pues, darle más sentido, ¿verdad? Para que justamente eso ayude a nuestra vida, ¿no? Quizás una de las habilidades que tenemos que aprender mucho mejor es la atención. Hay que aprender a calibrar la atención de nuestros sentidos, ¿no? Y pues para eso hay que estarlo practicando, ¿no? Perdón, nos pregunta Gabriel Zenobio, ¿cómo educamos los sentidos internos en los niños?
Sí, bueno, hay que ayudarles, por ejemplo, a explicarles la importancia del pensamiento, o sea, la importancia de pensar de manera positiva. Y lo negativo sirve para prevenir, o sea, digamos que tenemos que pasar de un modelo que educa desde el miedo, desde la prohibición, a un modelo que trabaje más, digamos, el afecto, el amor, ¿no? Digamos, como una palabra con un significado mucho más profundo, ¿no? Entonces, los niños son curiosos, ¿cierto? Por esa parte ingenua. Ingenuo no es igual a ignorancia. Los niños son ingenuos porque son inocentes, porque están chicos y van creciendo. Entonces, nosotros tenemos que aprender mucho de los niños, pero entonces los sentidos se tienen que trabajar pues a través de ejercicios, ¿no? De llevarlos a convivir a diferentes, digamos, lugares naturales. También se le puede dar ejercicios, pues como por ejemplo, no sé cómo se llaman en Costa Rica, pero crucigramas, la música, el aprender un instrumento musical es muy importante porque digamos que ayuda a esa vibración, a esa energía. O sea, hay muchas formas. Digamos, utilizo dos, pero me queda claro que habrá muchas, ¿no? Entonces, a los niños se les enfoca a través de hábitos. Para mí es lo mejor. Entonces hay que enseñarle los hábitos y cuando el niño lo aprende y lo aprende bien, ahí estamos aplicando, digamos, calidad total, ¿no? Entonces nos habían dicho que la calidad cuesta mucho, cuesta más la no calidad. Si a un niño no le enseñas desde el principio a hacer las cosas bien, como por ejemplo guardar su uniforme, cambiarse, tener sus hábitos higiénicos, etcétera, entonces de grande va a tener muchos problemas. Entonces tenemos que enseñarles a autogestionar sus emociones, a que las identifiquen, a que resuelvan la frustración. Muchos evitamos que se frustren. No, deja que se frustren y después de eso trabájalo. Por ejemplo, esta es la historia de una consultante, una mamá, una abuela, una señora como de 75 años de edad, tiene un hijo, un hijo que tuvo a su vez a su hija, y entonces se separaron. Pero entonces la nena de más o menos 4 años de edad, cada fin de semana, un fin de semana y convivía con la mamá, con la madre, y otro fin de semana convivía con el papá y la abuela de esta señora que le ama, ¿no? Y le toca llegar, llegan a casa, le entrega su mochila, ¿no? Su ropita, la mamá le dice, pues aquí se le entrego a mi hija, nos vemos el lunes, ¿no? Sí, adiós. Y dice la señora, yo veo que desde que bajó de malas mi nieta, ¿no? Entonces, como era de cada vez que llegaba, pues preparaban el desayuno, la fruta, ¿no? Y le dice, vente, mi amor, vente, vamos a lavarnos las manos para que te vengas a desayunar. Y la niña, no quiero. ¿Por qué? No quiero. Y se fue a su cuarto de juegos, de juguetes, y ahí estaba, y agarraba y aventaba, ¿no? Me dice la abuela, dice, yo dije, esta niña algo trae, ¿no? Era evidente. Sigue preparando los alimentos, ¿no? Vuelve a ir con ella y le dice, a ver, mi amor, vente a comer, vente a desayunar, mira, ya está la comida. No quiero, ya te dije que no quiero, déjame. Y dice ella, ahí ya dije, esto es un problema. Pero fíjese cómo es el pensamiento de una niña de 4 años y en este caso una señora de pues, poco más de 75. Termina de poner su mesa, ¿no? De poner todas las cosas que iban a almorzar, a desayunar, y llega, se sienta en el piso con la niña y le empieza a decir, oye, ¿esta muñeca cómo se llama? ¿No? Oye, ¿y este cochecito? No sé, empieza ahí a jugar, a platicar. La niña, pues de malas le contesta, ¿no? Y en eso le dice la abuela, oye, ¿qué tienes, mi amor? A ver, ¿qué te pasó? Y dice, es que Francisco, ¿no? Dice un nombre, le pegó a mi perrito. Y dice la abuela, ¿no? Me lo dice a mí. Dice, ¿quién es Francisco? O sea, si la mamá de mi nieta no tiene pareja, se separó de su hijo, que era la pareja, ¿no? Pero dice, bueno, ese no es problema. Le dice, ¿y qué le hizo Francisco a tu perrita? Dice, le pegó muy feo y la aventó. Dice, dice, mira, yo voy a hablar con Francisco para decirle que no le vuelva a hacer eso a su perrita. ¿Me entiende? Entonces, ese es el problema, nieta. Y dice, sí, qué mal hizo Francisco. Dice, abuela, ¿y si vas a hablar con él? Le vas a decir, claro, voy a hablar con él, que no vuelva a hacer eso porque no estuvo bien.
Dice, ¿qué más, hija? No, pues nada más fue eso. Bueno, ya, tranquila, no se platicó algo más. Vente, vamos a lavarnos la mano, guardó, le dio la mano y comió, desayunó muy bien. Pareciera un acto muy simple, muy insignificante, pero ¿cuántas personas o cuántos adultos ahí lo que haríamos? A ver, siéntese ya y deja de estar ahí, ¿no? Y obligamos y gritamos y llora y terminamos peleados, ¿no? La abuela, a pesar de su edad, tuvo ese time, ese tiempo, ese espacio, ese momento para ayudarla a gestionar su emoción de enojo y hablar. Pero no quedó ahí. Ya pasaron el fin de semana, regresa la mamá por ahora por la hija, porque ahora se la tenía que llevar a casa de la mamá, y le dice, oye, le dice a su nuera, o sea, a la mamá, dice, ¿me das 5 minutos? Sí, señora, ¿qué pasó? Dice, oye, ¿quién es Francisco? Puta, la otra se puso de colores, ¿no? Dice, ah, bueno, es que es un amigo. No, no, dice, te voy a decir por qué. Porque cuando tú trajiste a mi nieta, venía muy enojada y me dijo que Francisco la había pegado porque le había pegado su perrita y ella estaba muy mal. Ah, no, sí, dice, es que fíjese, es que, bueno, es mi pareja, pero, pues es que se hizo del baño de la perrita, la agarró, pero no le pegó, nada más la sacó. Bueno, pues habla con él y dile que a la niña le afectó mucho, que por favor, pues tenga más cuidado. Yo entiendo que es su coche, que pues en todo caso ustedes pónganle, no sé, algo para que ese perrito no se haga del baño, o si se hace no ensucie. ¿Sí me explico? O sea, hay que darle seguimiento a las cosas y muchas veces lo pasamos por alto, ¿eh? No hablo como psicólogo, no hablo como psicóloga, como maestra, hablo como papá, como mamá, como hermana, como hijo, como persona, ¿no? Más allá de la edad que tengamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Sí, tenemos dos preguntas más, una de Dayan y también Sonia Esquivel levantó la mano, entonces después de esta pregunta pendiente en el chat podemos darle la palabra. Dayan Paniagua pregunta cuáles recomendaciones daría para bajar el estrés siendo madre de 3 niños. Bueno, una es que hay que conectar la respiración, o sea, hay que hacer técnicas de respiración. Hay, bueno, la respiración de corazón, circular, triangular, quizás en otro momento, en mi caso, yo les podría mostrar. O sea, es respirar 3 tiempos, retienen, por ejemplo, 3, aguantan y sueltan 3, ¿no? Luego vuelven a subir 3, aguantan 5 y así. O sea, el cerebro consume más o menos el 40% del oxígeno que estamos respirando. Entonces, entre más respiramos, el cuerpo se oxigena mejor. Entonces, el antídoto del estrés es la relajación. Entonces, tenemos que recordarnos que hay que hacer actividades para relajarnos. Más o menos cada 55 o 60 minutos, o sea, cada hora de trabajo fuerte, o sea, concentrado, habría que descansar unos 5 minutos. Y se descansa de 2 formas. Bueno, habrá más, pero 2 formas en el trabajo. Una es dejando de hacer lo que estabas haciendo para salir, mover las piernas, tomar algún refresco, quiero decir, alguna agua, etcétera, o irte a descansar de plano, o sea, acostarte, recostarte, etcétera. ¿Sí me explico? Eso es importante. Y de ahí, bueno, hacer alguna técnica, en fin. Entonces, hay muchas formas. Ahora, cuando tiene uno hijos, bueno, son muy demandantes. Entonces, primero hay que mantener la tolerancia, la paciencia, hay que respirar mucho, hay que dedicarles tiempo, pero las mamás que tienen hijos, que están creando hijos, tienen que tener mucha energía porque sus hijos van a demandar energía. Entonces, la energía se logra, se obtiene ejercitándose, comiendo bien, haciendo lo que les gusta hacer, motivándose, teniendo esa fuerza de voluntad. O sea, no solo es física, sino también es mental. Entonces, una mamá que está feliz, que está contenta, va a tener unos hijos contentos, felices. Una mamá que está deprimida, que está triste, va a hacer que su nivel de energía baje, por lo tanto sus defensas van a bajar y está más proclive a enfermarse, a perder la cabeza por desórdenes de emociones y subir el estrés, ¿se entiende? Entonces, esa es una idea. Entonces, puede hacer lo que le guste hacer, pero por favor, darse un tiempo para sus hijos, darse un tiempo para su casa, para su gente y darse un tiempo para ella. O sea, se tiene que dar más tiempo a sí mismo, pero tiempo que realmente lo disfrute y lo aproveche.
¿Sale? Perfecto, muchas gracias. Y ahora no sé si Sonia Esquivel quería hacer alguna pregunta. Sí, buenas noches, doctor. Un gusto saludarnos. Muchas Gracias, gracias Sonia. por la Con oportunidad. mucho gusto. Me gustaría mucho, doctor, que me pudieras como explicar un poquito más la técnica de la carta de drenaje. Me llama mucho la atención, me parece excelente. Combina el pensamiento, la emoción y me gustaría mucho que en su experiencia pudieras hablarnos y extendernos un poquito más sobre esa técnica. Sí, con mucho gusto. Mire, Gracias. sí, a usted, gracias por la pregunta, Sonia. Bueno, es una técnica, o sea, escribir una carta para drenar nuestras emociones, es algo que deberíamos de hacer, pues, frecuentemente, ¿no? De preferencia hasta hacerlo diario, ¿no? Pero bueno, ¿en qué consiste? Consiste en que yo le pido a mis consultantes, o cuando yo lo hago, instalo un dispositivo mental en mi mente. Por ejemplo, el dispositivo es que digo la palabra cancelado y lo digo algo así. A ver, lo voy a decir en voz alta. Cada vez que yo diga o escriba la palabra cancelado, de manera automática mi mente va a entender que eso que a mí me produce dolor o malestar, simplemente ya no lo voy a sentir de esa manera. Y lo digo, lo cito porque. Entonces, paso a la carta. Entonces yo digo, lunes, bueno, hoy es viernes, ¿verdad? Viernes 6 de agosto, y pongo mi experiencia desagradable. Digo, bueno, me sucedió esto, estuve con tal persona, discutimos, y entonces tengo que hacer contacto con mis emociones negativas, pero haciendo lo más explícito que se pueda. No se trata de escribir 10, 20, 30 hojas, digo, lo podríamos hacer, pero en todo caso es como que sintetizar, decir, bueno, me sentí muy mal porque me dijeron tal cosa y ese malestar yo aquí lo dejo por tal situación. Hay dos efectos, o sea, cada vez que uno escribe una experiencia, en este caso desagradable, que es el drenaje emocional, y al releerlo le da la oportunidad a uno de reflexionar lo que pasó. Pero en todo caso, tenemos que ser muy sinceros con el trabajo, porque es como limpiarnos mentalmente, es como un acto de contrición, ¿se entiende? Entonces, voy contactando con la historia y agarrar algo, aunque sea pequeño, pero algo que realmente nos dolió, o sea, me hizo mucho daño, me molesté muchísimo, que me dejara con la palabra en la boca y que se diera la vuelta porque queríamos discutir tal cosa, mi jefe, y no lo hizo. Entonces yo agarro ese momento y le digo, ¿no? Se vale decir lo que te gusta. Por ejemplo, si estuviera, bueno, es que son dos cosas, ¿saben? La carta yo la puedo hacer así, o sea, sugiero que se escriba y que se saque lo que molesta, lo que se deja ahí en la escritura, ¿no? Al final de esa redacción le pongo encima queda cancelado. Significa que para mí ya no tiene efectos negativos en contra mía. Es como cancelar un cheque o como decir esto ya no sirve, ¿no? Por supuesto que lo voy a estar recordando, pero ya el simple hecho de externalizarlo, como decía Michael White en la carta, y sobre todo eso que me produjo inseguridad, miedo, culpa, me puso ansioso o me puso demasiado triste, etcétera, eso ahí lo dejo. Pero, ¿qué es lo que deja? Ese acto de reflexión. Entonces, una vez que lo hacemos, puede ser que lo dedique de 4 maneras. Uno es lo ponga en agua y que se disuelva esa hoja con esa escritura, lo puede quemar, hay quien lo rompe, etcétera. O sea, es como una especie de ritual. Acto seguido, lo que hago es que ahora en otra hoja escribo lo que sí quiero. Por ejemplo, quiero decirle a mi pareja que una disculpa por lo que sucedió. De mi parte, pues ya no tengo nada en contra de ello. Voy a cuidar más los detalles. Sé que me dio su opinión, pero me molestó mucho, pero bueno, ya dejé ese enojo fuera de mí. Por lo tanto, yo quiero invitarme a ser mejor y bla, bla. O sea, uno mismo, digamos, tu conciencia, nuestro acto consciente nos va a decir o nos va a dictar qué es lo más recomendable para nosotros, pero lo tengo que hacer sin sentirme tan orgulloso, tan vanidoso, sin ser tan egoísta, sin ser tan individualista.
sino más bien pensemos qué podemos hacer los dos o cómo podríamos salir, etc. Entonces son como dos momentos, ¿no? Un acto donde dreno lo que no me gustó, lo saco, lo dejo, lo cancelo, ¿no? Y en otro momento digo lo que de mi parte yo estoy dispuesto o me comprometo a hacer, pero es un compromiso muy personal, ¿no? Si en algún momento pudiera yo decírselo, se lo haría. Por ejemplo, vamos a suponer que eso fue algo que me molestó con mi pareja, pero me fui y me tuve que ir a otra ciudad y me quedé con ese enojo y no quiero trabajarlo por teléfono porque es un mal momento. Entonces yo dreno todo eso y me descargo. Cuando regrese yo nuevamente a casa y ya se preste el momento, podría decirle algo así. Imaginemos que le diga, oye, ¿me puedes dar unos minutos porque me interesa decirte algo de lo que quedó pendiente de la vez pasada? Entonces, pues ya se ponen de acuerdo y dicen, sí, está bien. ¿Dónde prefieres? Pues vamos a la sala, ¿está bien? Y se presta el lugar, están solos, en fin. Ya están ahí y uno empezaría algo así. Yo empezaría diciendo, mira, quiero reconocer que pues, eres una persona muy sincera, muy inteligente, que pues siempre estás dispuesta a ayudar, reconozco que eres así, así. O sea, le digo 2, 3 cualidades que vean esa persona y que tienen que ver con lo que estamos o lo que le voy a decir. Después le diría, pero sí, quiero decirte que me molestó mucho, te lo tengo que decir, lo que me molesta es que seas así, o que dijiste esto, o que funcionaste de esta manera. Y te lo tengo que decir porque eso sí me molestó, pero a pesar de ello, quiero que lo acordemos y si me lo permites, de mi parte, te ofrezco mi mano y pedirte si te puedo dar un abrazo. Y lo abrazo. Claro, después de haberle escuchado. Entonces, tendrá que dar su situación. Muchos de los problemas humanos que tenemos son por malas interpretaciones. O sea, es pura interpretación. Entonces, la escritura del drenaje ayuda a reflexionar y cuando uno tiene esa persona enfrente, pues si se puede y si se presta, habrá que hacerlo. No se quede con culpas. Mejor la culpa canjeémonos por responsabilidades. No se quede con ese pensamiento de que siempre soy un fracaso, todo lo que hago lo hago mal. No, mejor es su autoestima. O sea, nosotros mismos tenemos que ayudarnos a crecer y ayuda a las personas a crecer. Porque es muy fácil ser tóxico, ¿no? Es muy fácil decir, tú eres esto, el otro, y termino peleando hasta por todo, ¿no? Y nos mandamos a volar. Pero, pues bueno, ahora, si fuera necesario que a pesar de estos ejercicios, sugiero que vayan con algún especialista, ¿verdad? Tomen terapia, que sería lo más indicado, claro. Esto no descarta o no tendría por qué dejar de ir uno con el especialista, al contrario, va uno y lo trabaja y nos ponemos en manos del especialista, pero ayúdate en ese sentido. ¿Se entendió Sonia? Me expliqué. Sí, claro, doctor. Muchísimas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Gracias a usted. Bueno, pues ¿alguien más o vamos cerrando Eh, Sí. Perdón, sí, tenemos una pregunta más, creo.